un mensaje, ¿sí? O se comunica algo a otras personas. Y bueno, la carta o todas las cartas por lo general lo que tienen son ciertas características que identifican o que las diferencian una de otra, ¿sí? Entonces, segunda de Corintios, vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3 nos dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y bueno, aquí nos dice la palabra de Dios que nosotros somos cartas, ¿sí? Nosotros somos cartas de Dios. Y hay algo que a mí me gusta mucho, que dice que son conocidas y leídas por todos los, ¿sí? Y es algo que a lo mejor en nuestro caminar es algo difícil, ¿sí? Porque dice que somos leídas por todos los hombres, ¿sí? Ahora, cómo se escriben esas cartas, ¿sí? ¿O qué es lo que se escribe? Bueno, nosotros como una carta de Cristo, lo que se va escribiendo en nosotros son nuestras experiencias con Dios, ¿sí? Son nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras batallas, es nuestro caminar diario, eso es lo que se va escribiendo en nosotros. Entonces, ¿de qué manera se escribe? En Gálatas capítulo 6, versículo 17, dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, decía el apóstol Pablo. Dice: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y otra versión dice: de ahora en adelante que nadie me cause problemas. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Y esto es algo muy bonito porque aquí dice que son cicatrices, o sea, son marcas, ¿sí? Marcas que han quedado en nosotros, marcas que se van formando, como les decía o como les comentaba, a través de nuestro caminar, ¿sí? Ahora, ¿qué es una marca? Una marca es una señal que se queda en nuestra vida y que se ha causado por un quebrantamiento, ¿sí? Por algo que nosotros tuvimos que pasar y que hubo un dolor en nuestra vida. Entonces, a través de ese quebrantamiento se forma una marca en nosotros, ¿sí? Entonces, esa es una señal, ¿sí? Es una marca que hay en nosotros. Y todo ese tipo de marcas o esas marcas se van formando en nosotros a través de nuestro caminar, como les decía, a través de nuestras experiencias, a través de nuestras batallas, ¿sí? Y eso es lo que se va formando en nosotros, ¿sí? Lo que se va quedando marcado en nuestra vida. Pero ¿cómo es? A través del quebrantamiento. Aquí según lo que leímos o decimos a través de la definición de marca, que es a través de un quebrantamiento que ha producido un dolor, ¿sí? En nuestra vida. Entonces, Corintios 4:17, aquí dice, miren, déjense lo leo. Es segunda de Corintios 4:17. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, hay algo que a mí me gusta mucho de esta escritura que dice: de esta tribulación momentánea, ¿sí? Eso quiere decir que todos los padecimientos, las tribulaciones que nosotros podemos pasar son momentáneas, ¿sí? Es pasajero, ¿sí? Es solamente por un momento mientras se cumple un propósito, mientras se cumple el propósito por el cual Dios está permitiendo que nosotros pasemos por esa tribulación, por esa prueba, por ese desierto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios que va a producir en nosotros esa tribulación? Esto va a producir en nosotros o nos añade un mayor peso de gloria, ¿sí? ¿Y qué es ese peso de gloria? Es mayor autoridad,
es una mayor unción, es una legalidad, ¿sí? En nuestras vidas, como a través de la marca que se va formando en nosotros. Entonces, yo pienso, o hemos aprendido por nuestros pastores y por lo que Dios nos ha permitido vivir, que a través de nuestro caminar en Cristo, el pasar por situaciones difíciles, el pasar por tribulaciones, por pruebas, es algo muy importante, ¿sí? Y como dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, todas las cosas que estemos viviendo en Cristo, que son momentáneas, esas tribulaciones, van a añadir algo en nuestra vida. Y eso es algo maravilloso, porque estando en el mundo también podemos pasar muchas situaciones difíciles, ¿sí? Pero no produce nada. Al contrario, puede traer a nosotros amargura, frustración, falta de perdón, coraje, ira, y es todo eso lo que se va acumulando, ¿sí? Pero en Cristo es diferente, ¿sí? Y eso es algo que a nosotros nos beneficia muchísimo y que creo yo que es una bendición muy grande el estar en Cristo Jesús, que aún estas tribulaciones o desiertos a nosotros nos benefician. ¿Por qué? Porque va formando en nosotros un carácter, va formando en nosotros el carácter de Cristo, ¿sí? Poco a poco, y conforme vamos caminando, conforme vamos experimentando, vamos conociendo a Dios, eso es lo que va formando en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles, ¿sí? Que podemos decir prueba, podemos decir desierto, pero son situaciones que Dios permite en nuestra vida para traer un crecimiento, ¿sí? Que es precisamente lo que dice, traer un mayor y excelente peso de gloria a nuestras vidas. Y entonces, por eso considero y creo que por lo que Dios nos ha enseñado, nos ha hablado, por eso es muy importante, ¿sí? El pasar por circunstancias difíciles, porque eso nos va marcando, ¿sí? Volvemos a lo que es la marca, o sea, es algo que va marcando nuestra vida y que nos va enseñando o nos va mostrando lo que es Dios, quién es Dios. Entonces, en el caminar que Dios me ha permitido estar en él, yo le doy gracias a Dios porque a través de pruebas o de circunstancias difíciles, creo yo de manera personal, que donde más he visto la mano de Dios o he conocido más a Dios ha sido precisamente en momentos muy dolorosos en mi vida, ¿sí? Y el pasar por ese tipo de situaciones difíciles ha marcado mi vida, ¿sí? Pero le doy gracias a Dios porque a través de la palabra, a través de nuestros pastores, de la palabra impartida a través de ellos, sus intercesiones, Dios nos va llevando a nuevos niveles y nos ha enseñado, nos ha ayudado a poder vencer batallas, ¿sí? A confrontar situaciones difíciles, pero también a tener victorias. Entonces, eso es precisamente el tener un mayor peso de gloria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vencemos, Dios nos pone por encima de eso que nosotros hemos vencido, ¿sí? Por ejemplo, no me quiero adelantar mucho, pero creo que el ejemplo más extraordinario que podemos tener es siempre Jesús, ¿sí? Que Él venció a Satanás, Él venció la muerte, Él venció el pecado. Y cuando Él obtuvo esa victoria en la cruz del Calvario, Dios le dio autoridad sobre todo eso, ¿sí? Sobre todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra. Y dice la palabra de Dios que le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Él venció esa batalla, ¿sí? Y le fue dado esa gloria, ese mayor peso de gloria. Amén. Entonces, cuando nos referimos a tribulación o hablamos de desierto, es hablar de prueba, es hablar de batalla, ¿sí? Entonces, si nosotros vencemos, ¿sí? Nosotros tenemos mayor autoridad sobre eso. Si yo venzo el temor, yo tengo autoridad sobre el temor.
Si yo venzo la depresión, yo voy a tener autoridad sobre la depresión, pero ¿para qué me sirve ese peso de gloria o para qué me sirve esa autoridad? Para poder ir con aquellos que también están padeciendo de depresión, que están padeciendo de rechazo, que están padeciendo también de temor y poder impartirles, ¿sí? Poder impartirles poder orar por ellos y poder impartirles de ese poder o de ese recurso que Dios nos da para que ellos también puedan salir de esa situación en la cual ellos están viviendo. ¿Sí? Entonces, ese es el propósito por el cual nosotros, o es importante, el pasar por diferentes circunstancias difíciles. Amén. Entonces, es muy importante, ¿sí? El que no, en nosotros, en nuestras vidas, perdón, se vayamos esas marcas. ¿Por qué? Porque la marca es lo que nos da autoridad, ¿sí? La marca es lo que nos da legalidad. Es lo que nos da legalidad para poder decirle a un espíritu, sal en el nombre de Jesús, y tenga que salir. ¿Por qué? Porque yo lo vencí. Porque nosotros lo hemos vencido, ¿sí? Entonces, no es lo mismo a que diga un espíritu de temor, ¿por qué me vienes a sacar a mí si tú estás en temor? Sí, es lo que siempre nos han enseñado nuestros pastores. No puedo llevar sanidad si yo no tengo esa sanidad, o yo no puedo llevar restauración si yo no he sido restaurada hasta cierto nivel o hasta el nivel en donde Dios me quiera tener en este momento. Sí, entonces por eso es importante el pasar y el enfrentar batallas. Y no es fácil, ¿sí? Nuestros pastores siempre nos han dicho, y es algo que comentamos por batallas, pero cuando nosotros estamos comenzando, estamos en el camino, o estamos pasando por la situación difícil, no es tan fácil, ¿sí? Pero creo yo que lo único que nos ayuda a poder salir de esas situaciones es abrazar la palabra de Dios, y es aferrarnos a la presencia de Dios, sí, que eso es lo único que en realidad nos puede sacar, porque muchas veces podemos confiar en personas, podemos confiar en nuestra propia fuerza, pero en realidad lo único que puede sacarnos o nos puede dar la victoria es la palabra de Dios, ¿sí? Que eso es precisamente lo que va marcando nuestra vida, una palabra viva, ¿sí? Una palabra viva es algo que está, que hemos vivido, que hemos experimentado, ¿sí? Que la estamos viviendo. Entonces, eso es lo que se queda marcado en nuestras vidas. Por ejemplo, lo que a Cristo le dio la legalidad, no sé, puedo verlo, puedo decirlo de esta manera, un poquito. Cuando Jesús resucitó, dice que Él se presentó a sus discípulos, ¿sí? Y lo primero que Él les mostró a sus discípulos fueron sus marcas. Y Él les decía, les mostraba sus manos y les dijo, miren mis marcas, miren mi costado. ¿Por qué? Porque esto era lo que daba evidencia, ¿sí? De que Él era hijo de Dios, de que había resucitado. Y eso era, o eso fue lo que los discípulos, o en ellos, trajo la convicción de que Jesucristo era el Hijo de Dios, de que la palabra que Él les había dado mientras Él estuvo con ellos era verdad, ¿sí? Entonces las marcas de Cristo era lo que daba, o era por evidencia, ¿sí? Que Él había resucitado, que todo lo que Él había hablado, que Él había, no sé, vencido, ¿sí? A todos nuestros enemigos, a Satanás, el pecado, la muerte, ¿sí? Sus marcas eran la evidencia, ¿sí? De que Él había vencido, de que Él estaba vivo y que también ahora tenía autoridad sobre todo, ¿sí? Y mire, por ejemplo, en el libro de Esther hay una parte muy hermosa en lo que podemos tomar como ejemplo, ¿sí?
Yo me imagino que ya usted ha leído el libro de Esther, ¿sí? El rey Asuero, ¿sí? Asuero era el rey, Esther, la reina Esther. Amán, él fue engrandecido por el rey, ¿sí? Y también él era, bueno, nos menciona la Biblia que aquí en esa parte nos dice que él era enemigo de los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Mardoqueo, que era el tío de la reina Esther, dice que él no se postraba delante de Amán. Entonces eso era algo que a él lo llenaba de ira y él dijo, yo voy a matar a todos los judíos, ¿sí? Porque Mardoqueo y Esther eran del pueblo judío. Entonces, Amán influyó en el rey para que él dictara una orden, ¿sí? En el que todos los judíos iban a ser exterminados o iban a ser muertos. Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Esther que fueron enviadas cartas, ¿sí? Selladas por el anillo del rey, en donde se les estaba dictando que todos iban a morir, todos los judíos iban a morir. Entonces, aquí aparece la reina Esther, sí, con una intercesión hermosa, en donde gracias a esa intercesión ella logra que el rey Asuero dicte un nuevo edicto, ¿sí? Les va a dar al pueblo judío el poder defenderse, ¿sí? El salir en defensa de sus vidas. Entonces, dice la palabra de Dios que salen esas cartas, son enviadas, ¿sí? También para que los judíos puedan defenderse. Y hay algo aquí que me gusta mucho, porque esas cartas, lo que estaba escrito en esas cartas les llevaba esperanza, les llevaba salvación, les llevaba libertad, en donde a ellos se les estaba dando ya el recurso para que ellos pudieran, si a ellos se les estaba diciendo, ven, o sea, hay esperanza, hay salvación, hay libertad. Entonces, podemos ver que así somos nosotros, ¿sí? Al principio leíamos que nosotros somos cartas de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros como cartas leídas por todos los hombres, está escrito en nosotros salvación, está escrito en nosotros libertad, restauración. Nosotros, cartas de Cristo, somos enviadas a los hombres, nosotros llevamos esa esperanza, ¿sí? Nosotros llevamos esa salvación, nosotros llevamos en el nombre de Jesús, obviamente, y a través de nosotros corre, ¿sí? Todo el bien que Dios tiene para todo el pueblo, ¿sí? Para todo el mundo, ¿sí? Ya depende de cada quien, dependiendo de la voluntad de cada quien, si lo tomamos, si no lo tomamos, pero el recurso ahí está, ¿sí? Es algo que nuestros pastores siempre nos han enseñado, todo está a la mesa, ¿sí? Está a la mesa y podemos acercarnos y podemos tomar de lo que nosotros necesitamos para poder salir de nuestra esclavitud, para poder salir a la libertad, y poder tener restauración y poder tener una vida plena en Cristo. Amén. Entonces nosotros somos esas cartas. Nosotros somos esas cartas que hemos sido o hemos estado siendo escritas a través de nuestros desiertos, a través de nuestras pruebas, a través de nuestras batallas, y ha sido algo que se ha estado impregnando o se ha estado marcando en nuestras vidas, pero es algo que nos da legalidad o nos da autoridad para poder ir con el drogadicto y decirle, puedes salir de tu condición porque yo salí de ahí, ¿sí? O poder, alguien que ha pasado por alguna enfermedad, ¿sí? En el que tenía un diagnóstico de muerte, pero que Cristo lo ha sanado y podemos ir a las personas que están en ese tipo de situaciones tan difíciles
y tan dolorosas, y poder decirle, Cristo es tu sanador, y que pueda recibir realmente la sanidad. ¿Pero por qué? Porque en nosotros está la marca, o sea, en nosotros está la legalidad, ¿sí? Nosotros llevamos la unción o la impartición, como dice nuestro pastor, está en nosotros ya no solamente una palabra, sino es una palabra viva, es una palabra que se ha experimentado. Si hay algo que podemos impartir vida, sí, que podamos abrir nuestra boca y de va a salir palabra de vida, palabra que realmente traiga una restauración, una libertad, una sanidad integral para ya no solamente para nosotros, podemos experimentarlo, sino también por aquellos que están en esclavitud, ¿sí? A quienes aún tienen un acta, ¿sí? En donde se les ha decretado muerte, ¿sí? Pero que cuando nosotros hemos venido a Cristo, dice que esa acta fue clavada en la cruz del Calvario, ¿sí? Y que ahora Dios nos ha dado libertad y nos ha perdonado. Entonces también nosotros, como cartas escritas, podemos llevar esa salvación, podemos llevar esa impartición, ¿sí? Para poder que a través de nosotros como canal, ¿sí? Como un medio, pueda correr la salvación a través de nuestras vidas. Entonces, la carta más hermosa que podemos ver es precisamente nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él es la carta que Dios envió a los hombres, ¿sí? Y que a través de Él ha corrido la salvación, ha corrido la esperanza, ha corrido el amor, ha impartido a este mundo, para quienes lo han querido tomar, una palabra de vida, ¿sí? De libertad, ¿sí? Y creo que Cristo es precisamente esa carta que fue enviada por el Padre para todos nosotros, y que aquellos que han querido leerla, y no solamente leerla, sino hacerlo parte de su vida, la han tomado y han recibido. ¿Y han recibido de qué? De esa plenitud que hay en Él, ¿sí? Cristo padeció en la cruz del Calvario de una manera terrible, ¿sí? Él estaba completamente llagado, sus marcas, o sea, era algo totalmente evidente, ¿sí? En donde dice la palabra de Dios que no había parecer en él. La carta fue escrito a través de padecimientos, a través de tribulaciones, y sus marcas nos han traído a nosotros una libertad y una salvación para nuestras vidas, ¿sí? Porque cuando nosotros vencemos, se forma en nosotros una marca, ¿sí? Ya no es una herida, que es muy diferente una herida a una marca. Una herida está vigente, una marca es algo que ya sanó, ¿sí? Algo que ya fue restaurado. Amén. Entonces, Cristo, a través de todos sus padecimientos, Él venció esa batalla en la cruz del Calvario, y fue la batalla más sublime y más dolorosa que se ha podido experimentar, y que va a ser la única y la más grande por toda la eternidad, que fue la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario. Pero que a ese valor y a esa valentía que tuvo mi Señor, nuestros enemigos, sobre todo el infierno que se levantó en ese momento, pero que nos ha dado la victoria, ¿sí? Él tuvo victoria, y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Le dio autoridad en el cielo, le dio autoridad en la tierra y también debajo de la tierra, y ahora Él nos ha dado también, ¿sí? Nos ha impartido de esa gloria, ¿sí? De ese peso de gloria, ahora también sobre su iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Cristo, lo que les comentaba hace un momento, cuando Él se presenta ante sus discípulos, dice que lo primero que Él hizo fue mostrar sus marcas,
y fue a través de ellas que los discípulos reconocían que Él era el Hijo de Dios y que realmente Él había resucitado, ¿sí? Que en Él es verdad. Y hay una palabra hermosa que usted conoce, viene en Isaías 61, y lo vamos a leer. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a pregonar apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Entonces, esta es una palabra que a mí me gusta mucho, porque aquí es cuando el Señor está en toda su gloria. Sí, dice ahora, sí, o sea, dice ahora, dice porque me ungió Jehová, o sea, ahora me está enviando, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él tiene toda la autoridad, tiene todo el respaldo y está siendo enviado por el Padre. ¿Para qué? Para poder proclamar libertad a los cautivos, o sea, para poder sacarnos de la condición en la cual estábamos, pero ¿a través de qué? A través de toda la marca, a través de toda la experiencia que él tuvo, ¿sí? Y que Él, gracias a todo esto, Él pudo tener una victoria muy grande en la cruz del Calvario. Entonces, esta es creo yo que es la carta más maravillosa que nosotros podemos tener. Su Hijo Jesús, enviado a los hombres para traer salvación, amén, para traer perdón, para traer libertad. Y algo que a mí me gustaría compartirles, hace algunos años, esto ya es algo personal, sí, que Dios me permitió experimentar, y que hace algunos años, hace 12 años aproximadamente, yo padecí una enfermedad incurable llamada pénfigo vulgar. Y es una enfermedad muy terrible, muy parecida al SIDA, ¿sí? O muy parecida a la leucemia. Es terminal, ¿sí? No hay una cura, ¿sí? Es crónica, degenerativa. Y yo estaba desahuciada, ¿sí? Los médicos me desahuciaron. Yo estaba en una condición terrible en la cual mi cuerpo ya no tenía ninguna reacción, ¿sí? A ningún medicamento. Prácticamente estaba muerto, solamente estaba tendido en una cama, en terapia intensiva, y había sido desahuciada. Entonces, durante todo ese proceso, Dios me permitió ver muchísimas cosas, me permitió experimentar muchas cosas, pero también conocerle a Él de una manera muy diferente a como yo creía que era Dios, ¿sí? O a como yo conocía a Dios a través de su palabra o a través de otras personas, sí, pero a través de una experiencia personal. Conocí a Dios de una manera sobrenatural. Y por eso les digo, o sea, el pasar por situaciones difíciles o por circunstancias difíciles, aunque duele y aunque marcan, ¿sí? Es un privilegio, ¿sí? El poder ser parte de los padecimientos de Cristo, porque si somos parte de esos padecimientos, también vamos a formar parte o vamos a ser parte o vamos a ser partícipes de su gloria, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios me permitió pasar por esa situación difícil, hay una parte en la que Dios me mostró y me dijo: esta quiero que la compartas, ¿sí? A donde quiera que yo te envíe o a donde quiera que tú vayas. Entonces, Dios me permitió ver su crucifixión. Él me llevó a un lugar en donde, bueno, yo tuve una teofanía. Una teofanía es una manifestación visible
de una experiencia visible con Dios. Por ejemplo, Ezequiel 37 nos habla sobre el valle de los huesos secos, ¿sí? Y ahí dice que lo llevó al valle de los huesos secos, ¿sí? En el espíritu. Y también otro ejemplo puede ser cuando a Juan le fue dado el Apocalipsis, dice que también dice que él estaba en la isla llamada Patmos y dice que fue por el espíritu, ¿sí? Entonces, este tipo de manifestaciones Dios me permitió experimentar una de ellas. Y una de estas fue el experimentar la resurrección de Jesús. Y bueno, se lo voy a platicar. Cuando Dios me llevó a un lugar, yo estaba junto con Cristo, ¿sí? Y cuando yo estaba con Cristo, Él ya estaba muy golpeado, ya estaba muy destrozado ya de su cuerpo. Y Él estaba, yo recuerdo que a Él le dieron la cruz, ¿sí? Entonces yo estaba a un lado del Señor y yo recuerdo que comenzamos a caminar juntos. Y era algo muy extraño, ¿sí? Era algo en el que no nos hablábamos, pero podíamos tener una comunicación. Es como si nos habláramos a través de la mente. Sí, él conocía lo que yo pensaba, pero yo también entendía lo que él me decía. Entonces, cuando él y yo íbamos caminando, yo recuerdo que su cuerpo ya estaba muy destrozado. Pero conforme íbamos caminando, aún él lo seguían golpeando. Él seguía teniendo muchos golpes. Yo recuerdo que lo golpeaban, que lo latigazos, que le daban patadas y él tenía caídas y después él se levantaba y seguía caminando cargando la cruz. Pero yo recuerdo que conforme íbamos a mí obviamente me dolía, ¿verdad? Por verla. Cada vez que él tenía, él lo estaban golpeando, lo estaban azotando, una caída, yo recuerdo que él me volteaba a ver y era muy poco lo que yo podía ver en sus ojos porque ya los tenía prácticamente cerrados porque su cara estaba muy hinchada, ¿sí? Entonces, él me decía, esto es por el rechazo que tú has pasado. Entonces yo recuerdo que él se levantaba como podía y cargaba nuevamente la cruz y seguía caminando y seguíamos caminando. Y conforme él tenía otro golpe y lo volvían a derribar, él me volteaba a ver y me decía, esto es por las depresiones que tú has pasado. Y seguíamos caminando y conforme él seguía siendo destrozado de su cuerpo, él me seguía diciendo situaciones o cosas por las cuales yo había padecido aún estando en el mundo, pero también ya estando o viviendo en él, en su camino. Y él me decía, esto es por el rechazo, por el menosprecio que tú has vivido. Y cada situación que yo había experimentado de dolor, cada vez que a él lo golpeaban o lo azotaban o caía al piso, él me volteaba a ver y me decía con su mirada, con su mente, no lo sé, pero yo lo podía entender y me decía, esto es por eso que tú has pasado. Recuerdo que cuando llegamos a un monte, recuerdo que a él lo subieron a la cruz que él mismo estaba cargando. Y cuando a él lo subieron a la cruz, yo estaba enfrente de él, pero era como si nadie me miraba, o sea, solamente es como si estuviéramos nada más él y yo, ¿sí? Como cuando pasamos por situaciones difíciles en el que parece que no hay nadie, en el que parece que nuestro respaldo o en quien hemos depositado nuestra seguridad ya no está ahí, en donde solamente estamos él y yo, ¿sí? Y yo sentía como si fuera así, aunque veía a las demás gente, pero era como si todo hubiera quedado en silencio y solamente estuviéramos él y yo. Pero cuando él estaba ahí en la cruz, yo veía como aún pedazos de su carne caían a la tierra, se le desprendían y como su sangre era derramada, o sea, caía por la cruz
y caía a la tierra y yo solamente lo miraba y yo me preguntaba dentro de mí yo decía, es que cómo puedo consolar a aquel que siempre me ha consolado a mí. O sea, es muy difícil, es difícil el tratar de consolar o de fortalecer a aquel que siempre ha sido mi fuerza, ¿sí? Que siempre me ha abrazado en momentos difíciles. Entonces, en ese momento, cuando yo veía al Señor Jesús en esa cruz, yo decía, ¿cómo puedo consolarte si tú eres mi consuelo? ¿Cómo puedo darte fortaleza si tú has sido mi fortaleza en tiempos o en momentos difíciles de mi vida? Porque si tú puedes, si tú tienes todo el poder para hacerlo, porque no te bajas de la cruz, tú puedes hacerlo. Pero yo recuerdo que el Señor solamente me miró y me dijo, por amor a ti. Entonces recuerdo que esas fueron las palabras que Él me dio y después murió. Después recuerdo que cuando Él murió ahí en la cruz, cuando Él murió ahí en la cruz, me llevó a otro lugar donde yo llegué y cuando yo iba a tocar una puerta, yo me acuerdo que esa puerta la abrieron, ya me estaban esperando y me abrieron la puerta y nunca, no veía rostros, pero yo escuchaba las voces de hombres que estaban en ese lugar. Y recuerdo que hubo un varón, un hombre que a mí me dio la bienvenida, me abrió la puerta, me llevó a una mesa, me sentó a su lado y yo escuchaba voces de hombres que decían, el maestro está aquí, el maestro ha resucitado. Entonces yo recuerdo que cuando me sentó ese hombre en la mesa, yo recosté mi cabeza sobre su hombro y cuando yo recosté mi cabeza, él extendió su mano y me mostró, empezó a acariciar mi rostro y me mostró sus marcas. Entonces, cuando yo vi sus marcas, yo supe que Cristo había resucitado, que realmente Jesús no se había quedado en la cruz, que Él padeció en la cruz del Calvario, pero que había resucitado. Entonces, después de esas marcas, a mí me dieron la evidencia de que Él estaba realmente, Él no se había quedado en la cruz, de que todo el padecimiento y todas las marcas que Él había adquirido durante el proceso, a mí me estaban dando la evidencia o la legalidad o la garantía de que yo podía tener, ¿sí?, vida. ¿Por qué? Porque después de eso él comenzó a explicarme muchas cosas que yo había estado pasando durante esa enfermedad, que aún estaba ahí, aún estaba postrada en esa cama. Entonces, el haber visto las marcas de Cristo en ese momento y el saber que Él había resucitado, a mí me estaba dando garantía de que yo podía ser sanada de esa enfermedad, de que Él había vencido a la muerte y de que a mí me estaba dando también, me estaba impartiendo de esa vida para poder decir, yo vencí a la muerte, por lo tanto la muerte no tiene potestad sobre ti. Entonces a mí me estaba dando la garantía de que Él tenía toda la autoridad la muerte, las sueltas y yo era libre. Entonces, no solamente a través de esos padecimientos o a través de todo su proceso, él me estaba dando una salvación, sino que me estaba dando una sanidad integral, ¿sí? Una sanidad no solamente de esa enfermedad llamada pénfigo vulgar, sino que también me estaba dando una sanidad para mi alma, ¿sí? Y que estaba trayendo una libertad a mi vida. Y me estaba diciendo, los médicos te diagnosticaron esta enfermedad y han dicho que tú vas a morir, pero porque yo vencí a la muerte, ahora yo te imparto la vida. Y Él me levantó con poder y me levantó con gloria y yo recibí vida, ¿sí? A tal grado que yo fui, después de terminar ese proceso, yo fui, ya voy a dar de alta,
usted tiene su sangre como si nunca le hubiera pasado nada porque el problema era en la sangre. Entonces, a mí me habían dicho, no va a tener hijos, usted se va a morir, es solamente cuestión de tiempo, es cuestión de horas, usted si llega a vivir determinado tiempo va a estar en una situación terrible, ¿sí? Y en donde como es una enfermedad degenerativa, o sea, poco a poco mi cuerpo se iba a deteriorar hasta estar en la muerte. Pero no fue así, ¿sí? O sea, el Señor, gracias a que Él fue bien valiente y a que Él padeció en la cruz del Calvario y de que Él quiso ser una carta escrita por parte del Padre, ¿sí? Y permitió, ¿sí? En su propio cuerpo para poder darme vida a mí, para poder traer libertad y sanidad a mi vida. Gracias a eso, ahora yo estoy aquí, ahora yo estoy de pie y ahora tengo libertad y tengo sanidad y tengo una vida plena en Cristo, ¿sí? Y no solamente me resucitó, ¿sí? Porque Él me resucitó, sino que también me ha dado una vida sana, ¿sí? Y me dio 2 hijos sanos y puedo estar de pie y yo no he tenido ninguna recaída porque lo que Jesucristo hace lo hace perfecto y Él me dio una sanidad para mi vida. Entonces, Jesucristo fue y es la carta escrita del Padre para nuestra vida, ¿sí? Que si nosotros queremos, nosotros vamos a recibir, ¿sí? Él nos va a impartir vida. Amén. Entonces, yo quiero darle gracias a Dios porque Dios ha sido muy bueno, ¿sí? Porque a través de las pruebas, ¿sí? A través de ser cartas escritas, a través de marcas, a través de experiencias con Dios, podemos tener vida, ¿sí? Podemos experimentar y podemos conocer a Dios, como decía o como dijo Job, ¿sí? De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque él tuvo un proceso muy difícil en el que él tuvo que ser marcado, en el que él tuvo que experimentar, experimentar un dolor terrible, ¿sí? Pero que sí, lo que era Dios. Entonces, cuando nosotros permitimos que haya en nosotros procesos, que haya desiertos, eso es lo más maravilloso de todo, ¿sí? Que podemos conocer a Dios, que podemos conocer a un Dios vivo y que su palabra se hace carne en nosotros, se hace una palabra viva, ¿sí? Es una palabra que ya no solamente nos va a vivificar a nosotros, sino que también nos va a dar un peso de gloria que nos va a poder enviar y poder llevar una impartición para aquellos que también están pasando por situaciones difíciles y que también ellos necesitan, ¿sí? De esta vida de la que nosotros estamos experimentando en Dios. Entonces, yo quiero darle gracias a Dios porque realmente nosotros somos cartas, ¿sí? Que están siendo escritas, ¿sí? Por Dios a través de su Espíritu Santo, a través de tribulaciones, a través de pruebas, ¿sí? Pero a través de batallas que nosotros estamos venciendo, pero que en todo esto el propósito es de llevar, ¿sí? De llevar vida a aquellos que están también esperando que haya libertad para ellos, ¿sí? El poder sacarlos de la esclavitud. Entonces, gracias a Dios porque Dios nos ha permitido pasar por situaciones difíciles y las que puedan venir, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que en Él ahí tenemos la garantía de que en Él hay victorias. Amén. Entonces, yo quiero darle gracias a Dios también porque ustedes están aquí, porque estamos escuchando o porque estamos compartiendo la palabra de Dios,
yo espero que sea de bendición para todos, ¿sí? En general. Y me gustaría hacer una oración para finalizar, para darle gracias a Dios. Y por favor, si me quieren, si gustan acompañarme, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú eres esa carta, Señor, escrita por Dios para los hombres, abierta para todos aquellos, Señor, que quieran leerla, Padre, pero también, Señor, que quieran tomarla, Padre, y que quieran ser parte, Señor, de esta vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy oramos, Padre. Te damos las gracias, Señor, por cada marca, Señor, que hay en nuestras vidas, Padre. Gracias por este caminar, Señor, en el cual tú has estado ahí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque cada marca en nuestras vidas es una autoridad, Señor, que tú nos das, Padre, para poder ir, Señor, con aquellos, Padre, que también están viviendo, Señor, una situación similar, Padre, a la cual nosotros hemos vivido, Señor. Pero que podamos ir, Padre, que podamos ir, bendito Dios, como una carta abierta, Señor, como una carta escrita por ti, Señor, y puedan recibir vida, Señor, y puedan recibir restauración, Padre. Yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, para que ellos, esas, Señor, enviadas por ti, bendito Dios, esas cartas, Padre, que lleven salvación, Señor, que lleven libertad, que lleven restauración, Señor, a este mundo, Padre, que cada día, Señor, está en decadencia, Padre. A este mundo, Señor, que realmente necesita palabras de vida, Señor, que necesita, Padre, ya no solamente una palabra, Señor, sino que necesita manifestaciones de poder, Señor, que necesita, Padre, una palabra, Señor, que ya no solamente sea una palabra, sino que sea una impartición, Señor, que podamos decirle, Padre, al que está enfermo, levántate en el nombre de Jesús y sea sanado. Decirle, Padre, a aquellos, Señor, que están en vicios, Padre, que sean libres, Señor, y ellos puedan ser libres, Padre, de esos vicios, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Hoy oramos, Padre, y te damos las gracias, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas cada día, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, Padre, podemos experimentar, Señor, a ese Dios verdadero. Porque cada día, Señor, podemos tener experiencias contigo, Señor. Gracias, Padre, por cada tribulación, por cada prueba, Señor, en la cual tú nos permites andar, Padre, porque en cada una de ellas, Señor, hemos visto tus milagros, Señor. Hemos visto, Padre, tu poder, hemos visto tu rostro, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre, porque hasta este momento, Señor, tú nos has mantenido de pie, Señor. Hoy oramos, Padre, para que sea fortalecido, Señor, cada uno de mis hermanos, Padre, que se encuentran por diversas pruebas, Señor. Que sean fortalecidos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y ellos puedan levantarse, Señor, en el poder del Espíritu Santo, Señor, y también tengan victoria, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Y pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les damos las gracias, hermanos, muchas gracias